que la autoridad rectora de la política educativa del Paraguay le diga a la gente y le manifieste qué es la ideología de género y si para él existe o no existe la ideología de género. Porque si vos me decís, Federico, la ideología de género como tal no existe. No existe para mí. Como ideología no existe. Acá hay derechos de grupos minoritarios y mayoritarios, pero la ideología como ideología, decís, ni me vos, yo no tengo una definición de ideología. Para mí no existe la ideología. Para mí él ya sí ya tenía la ideología de género. Esto es un mito. Es un mito. Ministro de Educación, Nicolás Zárate, Un gusto. ¿cómo te va? Muchísimas gracias por estar en la mesa de los lomitos, ministro. Realmente un placer y una experiencia nueva. Primera vez que vas a hacer una entrevista política con lomitos de por medio, pero me decís que cerveza no tomás, entonces yo voy a ser el único que tome cerveza. Está bien. Yo tengo el vino, ¿verdad? Ah, bueno, soy vinero. Soy vinero, no es Bueno. que alcohol cero, tampoco no vamos... Claro, no vamos a fingir Ese eso tampoco, fantasma pero- no. Claro, está bien, está bien. Bueno, entonces tomamos agua, yo voy a tomar Sí. una cervecita. ¿Qué lomito querés? ¿Pollo, carne, sándwich, árabe? De pollo y despacito, Ok, pero ¿querés sándwich o lomito árabe? árabe. Árabe de Sí, pollo. sí, sí, Ok, está bien. con una papa frita riquísima. Bueno, la papa espectacular. frita de acá Sí. es la especialidad. Un árabe de pollo para el señor con un agua. Yo quiero una cerveza y un lomito de carne sándwich, por favor. Y una porción de papas para empezar. En esta nueva temporada de Lomitos y Leyendas tenemos todo el sistema de domótica instalado en la lomitería. Un nuevo sistema de iluminación que podés controlar desde tu celular la temperatura, la intensidad y el color de los focos. Estos focos smart que pueden ambientar de una manera completamente distinta tu oficina o tu casa. Conoce más de este sistema de domótica ingresando a www.luminotecnia.com.pe. En la lomitería de Lomitos y Leyendas tenemos instalado Internet de Personal Flow. Ahora estamos más conectados, conexión adentro, conexión afuera, conexión total gracias a Personal Flow. Ministro, en lo que te metiste, ministro, y en lo que estás involucrado en este periodo del año que se presumía que iba a estar ya diciembre, uno puede estar más tranquilo, pero vos parece que estás con toda la intensidad del proceso de transformación educativa, está cerrando un año de verdad muy pesado en todo lo que refiere a la discusión de políticas educativas. Y cuando uno se detiene, ministro, a analizar con atención todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos, en las últimas semanas y en los últimos meses en relación a la discusión, una discusión sensible, compleja, que se sabía que iba a ser, que iba a generar resistencia, pero que se espera que haya del otro lado un Estado y un Ministerio de Educación sólido en la implementación de sus políticas por respeto sobre todo a sus técnicos y a las personas que participaron del proceso. ¿Cómo estás viendo vos esta situación y qué reflexión te deja sobre todo a nivel de enseñanza, ministro, todo esto que viviste en materia de una confrontación y un conflicto sobre todo en relación al tema de la educación? Bueno, realmente yo creo que hay que poner en contexto, ¿verdad? El Ministerio de Educación y Ciencia tiene, para mí, los mejores técnicos del gobierno nacional en este momento. O sea que tenemos que partir de la base de que el Plan Nacional de Transformación Educativa es un documento sólido, con argumentos técnicos, científicos, y no es un documento solamente del Ministerio de Educación. Ahí participó la Secretaría Técnica de Planificación, participó el Ministerio de Hacienda, el Gabinete de la Presidencia y 70 técnicos involucrados para hacer un plan. Entonces, ese es el lado técnico, ¿verdad? Y confronta con un lado, vamos a decir, que yo no esperaba, realmente no esperaba, un lado populista, con pocos argumentos técnicos y llevando la confrontación desde mi punto de vista de ese lado, de ese otro grupo, ¿verdad? Y realmente me sorprendió, no esperaba eso. Yo entiendo que en el ministerio no es todo técnico, tiene su lado político, y una política de Estado significa hablar con actores políticos también.
Y estaba todo previsto, estaba todo encaminado. Acá nunca se hizo nada escondida, porque una vez que se terminaba el documento, la idea era llevar al siguiente nivel, la idea inicial, era llevar al Parlamento para que ahí se abra, para que se haga la discusión política. En la primera fase era dialogar con el pueblo, escucharle a los diferentes actores, a todos, sin distinción, y tener un documento básico para llevar a los políticos, y los políticos otra vez hagan sus cambios, lo que ellos consideran. Pero no se pudo cumplir eso. ¿Qué se está comprometiendo cuando se empaña deliberadamente? Cuando se empaña deliberadamente y a propósito un proceso así, ministro, que a todas luces da cuenta de que hay intereses políticos detrás. ¿Querés una respuesta light, tranquila, la verdad o lo que yo pienso que no es la verdad? La verdad y lo que vos pensás, que supongo que es una No sé. versión sensata de las cosas. La verdad es que hoy justo estuve yo reflexionando sobre eso. Cuando se empaña un proceso técnico, político, urgente como este, que es el tema de la transformación, porque finalmente es un documento técnico-político, ¿verdad? Estamos generando violencia. Pero en una violencia que... Voy a explicar por qué, voy a fundamentar. Eso es algo que hoy me di cuenta, ¿verdad? Porque estuve en una reunión con la gente sobre el tema de familia, valores y no sé. Si nosotros no implementamos y seguimos con esta espiral de abandono, donde los que terminan la educación media, estamos hablando de una deserción casi del 40% desde lo que inician hasta la finalización, este 40%, muchos de ellos no tienen ninguna oportunidad de acceder a trabajos dignos en esta sociedad del conocimiento. ¿Y qué va a pasar con ese joven frustrado que no puede acceder al trabajo porque no tuvo las herramientas que no le dio el Estado a través de la educación, ¿verdad? Y probablemente va a ir a la marginalidad. Y esta marginalidad nos va a costar probablemente que este muchacho, que tenía toda la buena intención de ser una persona exitosa en lo que él soñó, puede ser un motochorro, o va a irse a las drogas, o va a irse al alcoholismo, o donde sea. Y eso va a generar, ¿verdad?, desde mi punto de vista, una sociedad inviable. Nosotros estamos en un punto de inflexión de que si nosotros no invertimos realmente en educación con un plan serio, esta sociedad, este país que tanto nosotros queremos, se vuelve inviable. Yo veo así el tema. Ese es el costo, la inviabilidad de Paraguay como país. Pero ¿por qué cuesta tanto instalar una cultura de derechos, ministro? Porque finalmente esto se basa de otorgar o restar derechos. Estamos hablando acá de que hay un grupo que milita activamente por restringir los derechos civiles de diferentes grupos sociales. En este caso los niños, ¿verdad? ¿Usted cree que los niños claramente son sujetos de derechos? Lógico, lógico. Y por la ignorancia, solo la ignorancia. ¿Cómo vos vas a tener miedo a lo que está en la Constitución, a lo que está en las leyes? ¿Por qué conceptos como la interculturalidad, por ejemplo, son objetados por estos grupos? Ignorancia. Y cuando vos profundizás con ellos, dices, bueno, pero si la interculturalidad es visto así, nosotros tampoco no tenemos... ¿Y por qué entonces arman tanto problema? Entonces, nosotros apostamos al diálogo. Pero el diálogo tiene que ser, yo bajar un poco mi defensa, vos también, vamos a escucharnos. A mí me gustó mucho lo que dijo Blanca Ovelar en una entrevista con Enrique Riera, ¿verdad? Acá todos tenemos derechos, ¿verdad? Y yo tengo que respetar, puedo estar no de acuerdo contigo, pero son tus derechos y yo tengo que respetar tus derechos. Para mí eso es básico, ¿verdad? Y eso está escrito en la Constitución. No hacía falta meter dentro del Plan Nacional de Transformación Educativa porque está escrito y hay que respetar. Pero uno de los argumentos más fuertes con lo que ellos defienden con tenacidad defienden esta resistencia a la implementación de la transformación educativa es porque supuestamente esto implica o contempla ideología de género. Yo me quiero detener en ese punto, ministro, porque para mí es muy importante que la autoridad rectora de la política educativa del Paraguay le diga a la gente y le manifieste qué es la ideología de género y si para él existe o no existe la ideología de género. Porque si vos me decís, Federico, la ideología de género como tal no existe. No existe para mí. Como ideología no existe. Acá hay derechos de grupos
minoritarios y mayoritarios, pero la ideología como ideología, definime vos, yo no tengo una definición de ideología, para mí no existe la ideología, para mí él ya sí ya tenía la ideología de género. Esto es un mito. Es un mito. Esto que está diciendo Sí. Nicolás es muy importante y creo que es la base de todo cuestionamiento que se hace, ¿verdad? Porque si nosotros empezamos a caer en lo que yo considero un error retórico, de tener que darle cabida a un argumento como que esto es ideología de género, cuando en realidad ese concepto no existe como tal, el Estado le está dando entidad a estos grupos con Para un mí, reclamo y falaz. permitime, como nosotros definimos técnica, nosotros hablamos del enfoque basado en los derechos. Así nosotros hablamos, ¿verdad? Mismo así está en el tema de la Unión Europea, de la donación. Nosotros hablamos, el derecho a la educación está consagrado en la Constitución Nacional como en el Plan de Desarrollo 2024. Acá no hay nada nuevo. Esta acción tiene como objetivo principal apoyar el plan de educación que mejorará la calidad y el disfrute del derecho básico de la educación gratuita. Nosotros enmarcamos eso porque nosotros no queremos entrar en las otras discusiones que no son propias del Plan Nacional de Transformación Educativa. Porque hay cosas que nosotros no vamos a llegar a consensos, podemos llegar a grandes acuerdos. Y estos grandes acuerdos significan también el respeto de las minorías. Y siempre lo dice el presidente eso. Cada uno con sus pensamientos. Pero él sigue perpetuando la ideología de género como figura, ministro. En su discurso uno se da cuenta que respeta a la familia, que respeta... Eso es obvio, todos respetamos la familia. Todos queremos que los niños crezcan en familias sanas y seguras, que los protejan, ¿verdad? 100%. Pero al hablar y contaminar la discusión con cuestiones que no forman parte de literatura o que no hay corrientes de pensamiento en relación a eso, a mí me asusta realmente que autoridades públicas, por eso te preguntaba tan detalladamente eso, ¿verdad? Por eso te estoy diciendo, pero ¿qué pasa? El presidente tiene que hablar a la población y hay un grupo que dice, hay ideología de género y es el gran tabú. Yo te digo, no hay ideología de género y no va a haber, y no puede haber porque no existe desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero vos cuando estás como autoridad tenés que hablarle a la masa. Y hay un grupo de personas muy buenas, padres muy buenos, que sí creen porque nuestros líderes políticos y religiosos les han mentido a esta gente y le han fanatizado y le han venido el bombero, el Yacilla Teré, y yo también tendría miedo con todo lo que ellos dicen que hay detrás. Vamos a ser sinceros, o sea, el miedo de los padres es genuino. Y vos tenés que hablarle en el mismo lenguaje que los otros mentirosos. ¿Cómo se revierte esa campaña de instalación de miedo en base a mentiras desde el Estado? Yo justo eso le pedí una profunda reflexión a los líderes religiosos con los cuales le dije, yo no quiero ni aunque que admitan que han mentido. Sinceramente ya... ¿Vos crees que mintieron los líderes de la iglesia? Yo estoy seguro. Claro que hay mentiras. De las diferentes iglesias y de los diferentes grupos. El arzobispo de Asunción, el ex arzobispo Edmundo Valenzuela participó de esa línea línea discursiva, digamos. Él mintió ahí. Él en su homilía de Cajupé faltó a la verdad. Faltó a la verdad y lo he dicho, ¿verdad? Él faltó a la verdad y también desde mi punto de vista no tuvo la responsabilidad de un líder, de un pastor. Pues yo respeto mucho las creencias, independientemente de que yo sea católico, yo las creencias respeto muchísimo y valoro, porque creo que es demasiado importante. ¿Qué opinas de que incidan en la educación tan activamente? Ellos pueden aportar y tienen ideas muy buenas. Acuérdate que yo, por ejemplo, vengo de un colegio jesuita, ¿verdad? Formado por los jesuitas. ¿Pero qué opinas, ministro, de que ellos tengan una participación ellos tan tienen activa? que tener participación, pero no pueden influir directamente. Ellos pueden colaborar. Este es un Estado laico, hermano. Hoy condicionan las iglesias el ellos no esquema educativo. condicionan. Ellos lo que entienden es que nosotros no les queríamos dar participación. Y eso fue para mí un grupo que se radicalizó y que se unió a este grupo perverso, ¿verdad? Y ¿Dirigido por quién? yo no quiero entrar en las personalizaciones porque todos sabemos quiénes son, ¿verdad? Y hasta vos le invitaste acá a comer los mitos, así que no, entre fantasmas tampoco, ¿verdad? Pero no quiero entrar en ese discurso porque hoy yo necesito unir, por lo que vos me estás diciendo, ¿cómo superamos? Y hay que olvidar las ofensas, hay que olvidar los rencores, pero y sobre todo hay que parar de mentir. Yo les pedí a los líderes que no mientan más. Nadie va a enseñarle a su hijo a ser homosexual o nadie le va a enseñar a su hijo a que se masturbe. Eso es imposible. Va contra nuestros valores, va contra nuestros principios, va contra la ciencia. Y ellos decían eso, hermano. Yo te noté muy ofuscado en la audiencia pública que se realizó en el Congreso.
no recordaba haber visto una autoridad que esté involucrada en un proceso de discusión de políticas públicas que se haya sentido tan interpelada, pero realmente por un avasallamiento de parte de la sociedad, ¿verdad? Y se te notaba impotente, se te notaba frustrado, se te notaba molesto, se te notaba sacado. Pero vos no sentís que ese era el sentimiento de la gente, de la mayoría de la gente. Yo, como ministro, yo represento también a esa mayoría silenciosa de la gente que nos anima a enfrentarla a estos grupos, porque eran violentos, porque había amenaza a tu familia, había amenaza de escrache, había amenaza de muerte. ¿Te amenazaron de muerte a vos? A mí no, de muerte no. ¿Pero te amenazaron? ¿Te hicieron llamadas intimidatorias? No, yo no recibí personalmente, pero sí mi entorno. Gente muy cercana a mí. ¿Quién? No voy a decir porque me pidieron que... ¿verdad? Sí, ¿De tu familia o de tu trabajo? Del trabajo, gente muy cercana de mi trabajo. ¿Verdad? Yo recibí amenaza de escrache, amenaza de violencia, de que te vamos a hacer tal cosa. Pero hasta podríamos usar esa palabra, pero yo no creo en esas cosas. El que te va a liquidar no va a estar diciendo te voy a liquidar. ¿Sabes? Por eso que yo minimizo la amenaza de muerte y no quiero... Pero sí te digo, yo representaba ese grupo que no quería ser escrachado, pero que necesitaba alguien que le defienda. No puede ser que las mayorías, las minorías violentas manden en este país. Y el Estado debe tener una posición firme. Eso no significa no escucharla a ellos. Claro que se merecen también ser escuchados, pero con respeto. Ellos vinieron a atropellar. Esa no es la forma de dialogar. Ministro, yo les dejé, yo les abrí la puerta, yo le metí dentro del comité estratégico a mucha gente y me defraudaron. ¿Te arrepentís de eso? Me arrepiento. Profundamente. Profundamente. Demasiado democrático quise ser. Me creí, la democracia, hay que dar participación. Sí, hay que dar. Pero si la otra persona tiene el mismo espíritu democrático que vos tenés. Esa actitud... Probaste papa frita, ministro, ¿no sabes lo que es? Esta papa frita es campeona de... ¿Comés papa frita ahora? Sí. ¿Sí? Bueno, esta papa frita vale la pena todo el show de la lomiteada es por esta papa frita. Te voy a ser sincero, yo no acepto generalmente entrevistas ni hablar comiendo. Pues yo como despacito, sin apuro, Está me bien, atraganto. pero está bien si de eso se trata este encuentro, ministro. De No, esto se está trata, bien, de comer pero despacio. El lomito se está come más despacio. rico, no voy a aprovechar. Claro, No. está bien. Esa actitud que me decís que tiene que tener el Estado de tenacidad y de determinación al momento de defender políticas que no solamente toman mucho tiempo, sino que también en lo que te decía antes, que es muy importante, no desalentar al equipo técnico que acompaña esa política. Porque ¿qué hubiera pasado? ¿Qué mensaje le ibas a mandar vos como ministro a todos esos técnicos y a toda esa cantidad enorme de personas que estuvieron haciendo los encuentros regionales, departamentales, y que después el propio ministro desaliente y desautorice el proceso, dando cabida a personas que están cuestionando el proceso, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que muchos de estos cuestionamientos vienen de la mano de personas que de alguna manera ratificaron todos estos acuerdos en el pasado siendo ministros y que hoy se dieron la vuelta y que hoy están cuestionando esto. ¿Qué opinas de Enrique Riera, por ejemplo, que fue ministro y que hoy es un senador activamente, un operador de esta resistencia desde el Congreso? Yo creo que hay varios Enrique, no un solo Enrique. Enrique le considero mi amigo, no voy a cambiar mi posición, creo que es una buena persona, pero él está en campaña política y eligió nomás un mal tema, o el tema que no debería ser politizado, que es la educación. Pero él sigue siendo tu amigo, porque me dijiste antes que no era tanto tu amigo más ahora. Y ahora, bueno, hablamos más, como si estamos en posiciones totalmente antagónicas, pero eso no significa que una vez que terminemos esto yo no vuelva a hablar con él. Pero él se equivocó, porque lo único que uno no puede es meter política, y yo siempre defendí eso, en la política, en la educación, la politiquería, no la política de Estado como bien hemos definido al inicio del diálogo, sino esa política partidista dentro de la educación, yo no acepto. Es más, esa es una posición que yo tengo desde la época de Stroessner, que yo no estaba de acuerdo que se haga política dentro de la universidad y me ha costado en su momento arresto domiciliario y otras cosas. Eso para mí es innegociable. Entonces, cuando Enrique quiere cercenar los derechos de los niños, ese no es el Enrique que yo conozco.
No es el Enrique con el que estuve 10 años haciendo política y soñando por un país mejor. Es otro Enrique, no es el que Pero yo entonces esto conozco. es un falso activismo que está haciendo él en pro de esta Está causa. él está en campaña. Y ahí lo que hay que tener Entonces, un poco... eso es peor. Si está utilizando esto a efectos políticos, es peor otra vez, ministro. No es que por lo menos si convencido lo hacía, listo. Desde mi punto de vista, ese es el error de él. Él lo está usando como un tema político, aunque él dice que no, lo está haciendo. Y cuando él, porque él es el líder de este grupo político, cuando él plantea, primero planteó posponer por un año, ¿verdad? Pero después se adhirió y pidió la extraordinaria para derogar la donación. Él no está haciéndole un daño. ¿Te decepcionó? Sí, me decepcionó profundamente. Esa actitud me decepcionó. El querer derogar una donación que no es para el Senado, no es para el MEC, es para ese chico, es para esa persona. ¿Te imaginas cómo viene la donación de la Unión Europea? Viene de los impuestos de estos países. Pero me gustaría quedarme en algo más, creo que más relevante que la gente sepa, ministro. Cuando estamos hablando del caso Riera y que él fue ministro de Educación, que él suscribió y ratificó parte de estos acuerdos importantes y que hoy está en la vereda opuesta despotricando y tirando mierda al proceso. Vos me decías que hay una reglamentación que todavía sigue estando vigente todavía, que es la reglamentación Riera, que dispone esta cuestión de la restricción de los materiales que contemplen ideología de género. Por eso que quería ratificar antes con usted la concepción sobre si existe o no ideología de género. Habiéndome dicho que no, y habiéndome dicho que Riera está utilizando estos efectos políticos, ¿usted va a dejar sin efecto la medida Riera, la resolución Riera que hoy está vigente en el MEC? No. ¿Por qué no? No voy a dejar, porque primero tenemos que entender bien y tiene que haber un consenso de que no existe la ideología de género como tal. Y todavía no hay ese consenso. No tengo que hablar más, explicar más todavía este concepto, que es un invento. Y una vez que se entienda, podemos volver a analizar. Yo no voy a tocar statu quo con relación a eso. Sí hablar, explicar, pero yo no voy a, te digo bien mirándote a los ojos, yo no voy a derogar la resolución Riera. ¿Por qué? O sea, que no va a dar curso entonces a ese pedido de cientos, me atrevo a decir cientos o decenas de organizaciones de derechos humanos, organizaciones de padres, campesinas, sociales, que estaban solicitando la derogación de esta resolución, ministro. Yo no voy a hacer en ese punto, pero sí voy a pelear por cada uno de los derechos que pidan las organizaciones en forma... Yo me reuní la otra vez con una de las organizaciones y dije, dígame dónde estamos cercenando tu derecho y vamos a pelear juntos por esos derechos. Pero esa resolución yo no voy a derogar, porque para eso necesitamos hablar mucho más, tenemos que alcanzar estos acuerdos que habíamos hablado, tenemos que debatir más. No estamos acostumbrados nosotros los paraguayos a hablar. Vamos a hablar más, vamos a explicar y vamos a aprender. Este es un proceso. ¿Sabes que yo rescato a pesar de todos estos problemas? Que el tema de la transformación educativa ni se hablaba. Nosotros teníamos que ir a buscarle en micro a los periodistas para que se vayan a nuestras reuniones, las reuniones departamentales, distritales. Nadie quería saber nada, ¿verdad? Por lo menos hoy todo el mundo habla. A lo mejor hay verdades y hay falsedades, pero se confrontan las ideas. Y tarde o temprano eso va a generar más capital social. Y la medida que generemos más capital social, vamos a ser menos restrictivos. Pero la pregunta en ese sentido, entonces, ministro, ¿se puede construir algo si tenés del otro lado un grupo de personas que, como te digo, abiertamente están poniendo palo a la rueda, están truncando cada avance minúsculo que puede llegar a haber, están instalando campañas de odio y de discriminación? Ya lo dijo una de las propias militantes de ese movimiento, que ella tiene derecho a discriminar. El caso de Sandra Miranda, concejal departamental de Alto Paraná, ¿verdad? O sea, ellos están convencidos que tienen el derecho a discriminar. Y nosotros tenemos que demostrarle... ¿Qué le responde a Sandra Miranda vos cuando dice que está equivocada, que está equivocada? Y todo el mundo, no solamente yo, todo el mundo ya le dijo. Y yo creo que ella lo dijo sin pensar, no ha de tener idea de lo que dijo. Ha de estar arrepentida, me imagino, ¿verdad? No, es una locura lo que dijo, ¿verdad? Pero tenemos que hablar, tenemos que lograr que más gente se involucre en este diálogo. Probablemente vos no tenés los mismos pensamientos que yo tengo, ¿verdad? A lo mejor yo soy de una, vamos a decir, mis pensamientos son más de derecha, vos a lo mejor son más de centro o de izquierda,
Pero eso no impide que encontremos puntos en común, que sobre todo el interés del chico. Eso debe prevalecer sobre cualquier pensamiento mezquino, individualista. Yo creo que es posible crear esa nueva sociedad donde seamos mucho más tolerantes. Sí, hay otro punto que me interesa mucho esclarecer contigo, ministro. Porque una cosa que lo diga un activista de un grupo de padres, del lado que sea, otra cosa que diga un activista, otra cosa que diga el ministro de Educación. Porque finalmente el Estado se está representando en vos en este momento, ¿verdad? ¿Vos estás de acuerdo con la defensa irrestricta de un solo tipo de familia en nuestro país, considerando o dejando de lado justamente esa multiplicidad de configuraciones familiares en nuestro país, que Paraguay se caracteriza, de hecho, por justamente esa diversidad familiar, ¿verdad? Que abuela que crían nietos, padre, madre que crían su hija soltera, familias de hijos, de madres asesinadas, ¿verdad? O sea, en un país como este, para mí es inadmisible hablar de un solo tipo de familia, que es justamente uno de los ejes discursivos de estos grupos. Bueno, pero el tema de familia yo no veo ningún drama porque está bien definido en la Constitución lo que provee la Constitución. Sí. No veo el problema. No, pero cuando ellos en su bandera hablan de papá, mamá, hijos, ¿eso vos crees que discrimina a las familias que finalmente no se configuran de esa manera? Pero ahora dicen, los últimos datos te demuestran que el 40% de los hogares están liderados por mamás solteras, ¿verdad? Sí. O sea, esa es una realidad y no podemos discutir. No hay nada que discutir. Cuando hay números, los discursos sobran. ¿Y por qué entonces se perpetúa ese discurso mamá, papá, hijos? Bueno, pero lo que estamos hablando, ¿hace cuántos años venimos con ese pensamiento? Es el pensamiento desde el origen de la formación de la nación paraguaya, porque nosotros fuimos sí o sí influenciados por la Iglesia Católica desde la conquista, desde 1492 que pisamos este territorio, ¿verdad? 1537 y todo lo que vino, hasta ahora, esa influencia, ¿verdad? Pero eso no significa que nosotros también no podamos ir incorporando estos conceptos. Una cosa es lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Otra cosa es lo que hablan los jóvenes. Los jóvenes son mucho más abiertos que nosotros y los jóvenes nos van a enseñar y nosotros ya estamos de salida. Y a mí me gusta porque cuando hablo con mis hijos, ellos me cuestionan así duramente como vos me estás diciendo. Y ellos tienen el pensamiento de los jóvenes mucho más. Vos sabés que yo el otro día, te cuento una experiencia personal y para que la gente entienda nomás el tipo de conversaciones que tienen hoy los preadolescentes y los adolescentes. Tengo una sobrina que el otro día escuchando justamente las discusiones en relación a la transformación educativa me dice, tío Fede, ¿por qué este tema sigue siendo un problema para los adultos? Cuando en realidad la diversidad ya para los jóvenes, para los adolescentes y preadolescentes, no es un problema. Ellos ya internalizaron de otra manera, ellos están a otra distancia, mientras que nosotros todavía estamos cabalgando en esa carrera de discusiones ya perimidas, ¿verdad? No, totalmente de acuerdo, pero nosotros como Estado, ¿verdad? Yo represento a un gobierno de una línea, y esa línea marca el presidente de la República, y yo no voy a salir tampoco, Fede, de esa línea que marca el presidente. Voy a propiciar los diálogos para que vayan habiendo todos los espacios, ¿verdad? No vamos a restringir ningún espacio. Pero la línea marca el presidente, es bien claro también en eso. No quiero ser falso para caerte bien a vos y decirte, no, sabes que yo soy súper amplio. No, espera un poco. Hay una línea bajada por el presidente, yo sigo la línea del presidente. Eso también quiero ser bien claro también. Recuerdo que en esta mesa, cuando estuvo el presidente Abdo Benítez acá, él elegantemente estaba tratando de salir del brete de la discusión de la diversidad, ¿verdad? Y él decía, no, pero yo tengo amigos que son gays, decía él, ¿verdad? Como para tratar de alguna manera no enemistarse tampoco con ese lado, reconociendo que es una realidad hoy, pero por otro lado no decepcionando a ese público electoral que lo iba a votar en semanas más, ¿verdad? Es momento ya que el Estado paraguayo empiece a tener conversaciones mucho más serias y sensatas en relación a lo que implica la diversidad como una política de Estado, ministro. Yo creo que el gobierno propicia los diálogos en base al respeto. El problema nomás es que este diálogo se ve muchas veces truncado por los fanatismos. Y por eso que yo tengo más esperanza que estos diálogos se den a nivel de los jóvenes y que los jóvenes vayan imponiendo de a poco su agenda. Es más difícil.
cambiar a los viejos como yo. Y es más fácil trabajar con los jóvenes. Nosotros lo que tenemos que garantizar es que no cercenar el derecho de los jóvenes a opinar libremente, a reunirse, a hablar y que presenten sus ideas y podemos ir discutiendo en las diferentes mesas. ¿Vos sos de los que piensan de que ese cambio es inexorable, de que eso va a suceder nomás luego, le gusta a quien le guste y el que se resista va a tener que extinguirse como un dinosaurio? Es que los cambios siempre son obligatorios, te obligan a cambiar. Nosotros ¿qué es lo que el humano busca? El steady state, ese estado de no cambio, de comodidad. Pero los jóvenes nunca. Lo único constante del cambio, dicen por ahí. Pero los jóvenes no. Es por eso que yo puedo estar de acuerdo o no con los jóvenes, pero yo respeto eso, lo que ellos. Y yo voy a apoyarles siempre a ellos. De repente puede crear problemas, pero yo siempre digo, si estoy del lado de los jóvenes, difícilmente me equivoque. Porque ellos no están contaminados. Nicolás, ¿cuál es el interés político que está detrás de esto? Yo creo que vos haces también una lectura política de esto, que no te queda solamente en la anécdota de la resistencia. No, acá hay una mano política importante. Hay que felicitarle a los cartistas. Realmente instalaron demasiado bien. Esto fue un plan de un genio. Yo me saco el sombrero al asesor cartista. Fue para desviar los temas, como el tema de la fiscalía, de la inoperancia de la fiscalía, el tema de fretes, el tema de... o sea, ellos, todos los temas de significativamente corruptos, todos estos temas se desviaron, no se habla más. Ahora esta formación del Cuco y Zárate con su locura y que es un prepotente, una serie de cosas. Son unos genios. Y consiguieron con sus tentáculos gente de ciertos movimientos religiosos también que la acompañen. Y hasta parte o amigos de la Iglesia Católica también lo acompañaron en esa línea. ¿Vos crees que el propio Horacio Cartes está detrás de esto financiando, independientemente de que lo use como botín político, digamos, ¿verdad? Pero hay una financiación directa de estos grupos? Viste que en este país afirmar esas cosas... No, pero que lo diga el ministro de Educación no es cualquier cosa. Yo no creo en brujas, pero de haberlas las hay. Evidentemente, yo no conozco, Cartes nunca fue, no es mi amigo, no es, si le pasé la mano una vez en lo máximo, no es un conocido mío, no puedo opinar directamente, pero los indicios indican que hay una financiación por interpósitas personas indirectamente, no directamente Cartes, pero a través de ciertos amigos parecía que está llegando una financiación para apoyar. Y también hay financiación de grupos muy cercanos a él que nosotros ya hemos detectado. Entonces, todo, esta es papa frita, la otra es papa frita, es papa frita. Claro. O sea, hay financiación de Cartes. Cuando uno ve que en la mesa técnica de padres se ocupan los lugares solamente de una facción de estos grupos de padres que militan activamente por la restricción de derechos civiles, ¿qué reflexión te trae a vos? Que no exista una organización de padres que piensa que tiene otra manera de pensar. Ahora, hace unos meses, surgió con fuerza también una organización de padres autoconvocados que de alguna manera están tratando de equilibrar la balanza en la discusión, porque queda como si, claro, estos grupos se apoderaron del concepto familia, se apoderaron del concepto de los padres, y que da la sensación como que todos los padres del país están apoyando esta postura, cuando en realidad eso no es verdad. ¿Qué dice el Ministerio de Educación cuando ve que solamente una facción o un lado de la historia se cuenta en estas instancias de discusión? Yo también tengo que hacer, por ejemplo, una mea culpa. Quiere decir que nosotros no fuimos capaces de comunicarnos con los padres, con la mayoría de los padres. Porque yo sigo sosteniendo que esta es una minoría, que respetamos. No porque sea una minoría, nosotros nos vamos a respetar, respetamos. Pero ellos son una pequeña minoría. El paraguayo de por sí, yo te digo que creo que tengo conocimiento suficiente de la parte de sociología. El paraguayo no es una persona violenta. El paraguayo no, por naturaleza no somos violentos nosotros. Acá hay demasiada violencia. Y esos son grupos... No, de hecho hay una agenda, lo que se sabe, cómo operan en Brasil, cómo sí, operaban en Estados Unidos, claro. Con el tema del Capitolio. O sea, la violencia es una herramienta que ellos utilizan. Y el miedo. Exactamente. Y ahí la profunda, la reflexión es, yo Nicolás Zárate, como líder del ministerio, admito que hemos fracasado en nuestra comunicación, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros pensamos que estamos haciendo y no...
probablemente tuvimos el mismo problema de la comunicación con los jóvenes. No logramos sintonizar. Por eso es que cuando yo te hablo de un lenguaje más sencillo, como que mintieron, como que quisieron crear mitología, como el tema de Yacilla, porque nosotros tenemos que bajar y hacer esa empatía con los padres. Queríamos hablar de muy técnico. Sí. Yo eso sí detecté. Como... Pero ya que me decís y reconoces abiertamente de que la actitud de estos grupos es violenta, arbitraria, inclusive avasallan con todo lo que tiene a su paso, da la sensación como que al MEC le está costando plantarse y frenar justamente por la manera en cómo estos grupos reaccionan a procesos que ustedes saben y que gran parte de la población sabe que son procesos necesarios, discusiones altamente sensibles de este país, para este país, ministro. Nosotros tenemos que trabajar para que esa parte de la población... Yo tengo versiones de padres que forman parte de grupos, de organizaciones civiles y de grupos de padres también que de alguna manera están mirando con preocupación esta cuestión, que me dicen, Federico, nosotros no fuimos tampoco convocados. Quizá porque éramos tildados como los revolucionarios, como los zurdos, como no sé qué, pero finalmente esa facción de los padres tampoco fue convocada a la discusión. Entonces quizá si el Ministerio de Educación tan solo se hubiese anticipado, sabiendo de cómo iba a ser la reacción. No, pero nadie puede saber. No, pero sabes que vos sabés que estás teniendo un lado nomás de la historia sentado en la mesa. Si vos ves que todos los padres responden a la misma línea ideológica, es porque hay algo que no está siendo tomado con criterios de diversidad y de equidad, ¿verdad? Pero ¿qué yo hago ahora, Fede? Te comentó Soledad. Nosotros reactivamos la mesa de padres y nosotros no vamos a dejar que un solo grupo, todos pueden participar ahí. Nosotros respondemos a esa violencia, a esa ganas de chocar con amplitud. Yo no voy a cercenar el espacio a nadie. ¿Quién es Miguel Ortigosa para vos? Y Miguel Ortigosa, para el MEC, es el representante electo. No, pero para vos, a efectos personales. Y Miguel Ortigosa es un pastor, ¿verdad? Que creo que que él tuvo inicialmente buenas intenciones, pero no supo tampoco manejar su gente. Yo pienso que él de repente fue avasallado por su propia gente, porque a mí me decía una cosa y después decía otra cosa, y bueno, yo creo que hay gente, no puedo decir si es bueno o malo. Ahora está sentado nuevamente en la mesa de padres, nosotros valoramos ese gesto de Miguel, habla bien de él. Yo no soy quien para juzgarle a él como persona. O sea que yo prefiero sumarle a la mesa como... Es cierto que él protestó por haberse sumado al grupo FEIPAR, que es el grupo de padres que de alguna manera están tratando de equilibrar la balanza en la discusión de estas cosas. No me consta porque la mesa estaba... Hoy fue lo de la reunión, todavía no hablé con la viceministra Zulma. Pero yo sé que salió muy bien, que hubieron intercambios y se llegaron a primero... Pero hubo hostilidades. No te voy a mentir porque no hablé de esa mañana. La versión que tengo yo es que la intención aparentemente es complicar la discusión en esta instancia. Yo no voy a permitir. Yo voy a asegurar que todos puedan hablar y todos sean escuchados. No te voy a preocupar de eso. Eso te doy mi palabra. En eso sí. No voy a permitir que un solo grupo agarre el micrófono. No. Todos vamos pero convengamos, ministro, que vos ya dejaste de ser parte neutral en esta situación. Cuando los militantes de un lado te escrachan, hacen manifestaciones en tu contra, te amenazan o amenazan a tu entorno y demás, quiere decir que vos ya directamente ya no sos más un actor neutral de la discusión. Porque vos mismo me estás diciendo, estás siendo víctima de esa hostigación de esta gente. Pero acá no es importante, Nicolás Zárate. El ministro tiene también que olvidarse de los agravios, olvidarse y tratar de que a pesar de todo eso, de que hay un Nico interior, hay un ministro que representa. Y el ministro tiene que tratar de nivelar la cancha y olvidar los agravios y seguir para adelante y mirar para el futuro. ¿Vas a tomar acciones personales vos en contra de eso? Nada, nunca. ¿No? Yo no. Yo, claro, si de la palabra pasa a la agresión, evidentemente sí, ¿verdad? Pero yo no es mi estilo. Cuando la delegación de la Unión Europea en Paraguay, cuando la Cancillería de tu país, cuando el propio gobierno del cual sos parte, eleva preocupaciones sobre cómo se está manejando políticamente esta cuestión de la derogación de la ley de financiamiento de los proyectos, ¿cómo toma eso el Ministerio de Educación?
No, pero eso es conocida nuestra posición. Por eso ya te digo, mi diferencia con Enrique Riera, que es mi amigo, vuelvo a decir, pero espero que siga siendo después que termine esto y que él vuelva a ser el Enrique que era mi amigo. Nosotros claramente dijimos, nosotros nos preocupa, ¿verdad?, que los cartistas, con nombre y apellido, los cartistas, utilicen la derogación como un instrumento político, olvidándose que esa donación es para los chicos. ¿Cómo no vamos a sentirnos agraviados nosotros por eso? Y ahí sí ya pierdo yo la paciencia. No puede ser, porque eso es un dinero de los chicos. Y lo que se dijo es verdad. Ese dinero era para alimentación, era para kit, era para voucher, era real. ¿Y si te dice que esos fondos se pueden sustentar o financiar con el FONACIDE, por ejemplo? Mentira, ¿Con otros mecanismos de financiación? Mentira. Está financiando $70 millones el presupuesto de gasto de este año. ¿De dónde van a reponer 100.000 millones de guaraníes? 100.000 millones es lo que están cortando ahora, inmediatamente. 100.000 millones de guaraníes, es decir, cuando nos pasan 10.000 millones mensual, cuando el plan de caja ya es mucho. No nos van a reponer. No hay forma. Yo al instante voy a pedir una ampliación presupuestaria, todo. Pero vos sabés que por técnica legislativa, cualquier ampliación presupuestaria no puede ser antes de marzo. O sea que si por ahí hubiera el dinero en abril, ya estamos con 2 meses de atraso. Y son los chicos los que van a quedarse sin la merienda. ¿Cómo Edmundo Valenzuela va a pedir que se corte la donación de la Unión Europea si ese dinero nosotros usamos en las escuelas del Bañado que yo visité? Yo me fui a ver las necesidades, visité todita la escuela del Bañado. Le di prioridad a los pobres entre los pobres. Y alguien Qué notable que alguien que habla en nombre de Jesucristo. De la iglesia. Por eso te digo, yo como católico me siento agraviado. Agraviado. No dudo de mi fe, pero dudo del líder. Como dije y me ratifico, por algo llega a los 75 años y tienen que dar el paso costado. Es sabia también la iglesia en esa parte. Yo le pido al mundo que realmente no opine más sobre el tema de educación si es que va a perjudicar a los chicos. Si tiene idea para cómo mejorar, bienvenido, pero no para cortar una donación. Nosotros no vamos a negociar el tema de la donación. Yo te digo, y está mal que mire a la cámara porque eso es de los políticos, pero yo quiero dejar bien claro. El presidente de la República ya dijo, si por esa desgracia, por esa insensibilidad, por ese oportunismo político, por esa desalmada de los senadores, llegaran a cortar, el presidente va a vetar. Si ellos, por esas desgracias de la vida, lograran levantar el veto, nosotros vamos a ir al Poder Judicial. Si por esas desgracias del Poder Judicial perdemos, vamos a ir a la Corte Interamericana. Yo no voy a parar. Yo no voy a parar. No voy a permitir... Por más que termine el gobierno. No más, por más que termine el gobierno. Hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Están cortando el derecho de los chicos, no del ministerio, no del gobierno, es de los chicos. ¿Cómo se le ve a Paraguay después de esto en el concierto internacional? Yo hablando con Javier García de Viedma, embajador de la Unión Europea, él te dice, hay que estar muy atento a qué pasa con esto, porque no solamente está la cooperación con el Ministerio de Educación, hay otras cooperaciones en simultáneo con Senaxa, que los ganaderos no se quejan mucho de la cooperación de Senaxa. Social, están queriendo cortarse $50 millones más. Eso es una locura, un país pobre como... ¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación si siguen insistiendo con esta cuestión de cercenar los documentos del MEC que buscan establecer los protocolos de erradicación de abusos sexuales? Pero eso no podés cortar, esos son derechos ya adquiridos, eso no vamos a tocar. ¿Pero qué pasa si te insisten con eso y te condicionan? ¿Sabes que existe esa intención? Yo sé que existe. Pero yo tengo mis valores, tengo mis principios y el gobierno... Es bien claro, yo hablo mucho con la ministra de la Niñez, y con la defensora, nosotros no vamos a permitir, ningún derecho de los niños se hace cercenado, no vamos a permitir. ¿Qué le depara al Paraguay si esta gente y el equipo político que ampara a esta gente y fomenta a esta gente termina ganando las elecciones en abril? Y un gran retroceso, un gran retroceso. ¿Por qué, ministro? Y por lo que ellos representan, todo lo que es fanatismo a mí me asusta. En su momento me asustó el oviedismo, porque veían como ese fanatismo lo único que hace es traer sangre, luto. Yo no quiero más eso. Yo creo que el otro grupo, el fanatismo de este grupo va a ser un retroceso, es ir 20 años atrás. Y bueno, ojalá que estemos lo suficientemente maduros para
elegir correctamente. Yo sé que nosotros los paraguayos sabemos votar. Yo no creo, no tengo, bueno, que sinceramente te digo, no se me ocurre ni por las dudas que esta gente pueda ganar. Sinceramente te digo. Y no estoy en campaña, yo no soy candidato a nada, ni una posibilidad. No puedo creer que vos estás ahí a votarle a alguien que le quiere cortar la alimentación, los kits a los chicos. Pero eso fue un error gravísimo. Ellos creen que van a conseguir miles de votos. Te invito a que le hable a la gente a través de la cámara y le mira a ese papá o a esa mamá que tiene una preocupación legítima, como decías, que cree justamente en que esta transformación es un proceso perverso, y del ministro de Educación a esa gente que te está viendo, ¿cómo le explicáis, cómo le convencés de que crean en vos y en el proceso? Y tienen que creer, porque el Ministerio de Educación y Ciencia es un ministerio de técnicos, de gente buena, que se demostró a través del tiempo que nunca hemos mentido, que siempre fuimos amplios, que siempre hablamos con la verdad y que nosotros estamos para defender los derechos de los chicos con vehemencia, con fortaleza, y vamos a enfrentarle a todos los grupos que quieran cercenar los derechos. Y les han mentido, y esas personas les han mentido, y a lo mejor nosotros también fallamos porque nos hemos desmentido con la fuerza que tendríamos que haberlo hecho. Les han mentido sobre de que había peligrosidad, de que sus hijos se iban a volver homosexuales, les ha mentido que se les iba a enseñar cómo masturbarse. Eso nunca, el Ministerio de Educación nunca pregonó y no lo va a hacer. Lo que a nosotros nos preocupa son los embarazos precoces, nos preocupan los niños que pierden la clase, los chicos que van desnutridos. Esa es la preocupación. A ese otro grupo, eso no les preocupa. Perfecto. Ministro, ¿nos vamos a cocinar o no vamos a hacer unos lomitos? ¿Cómo? ¿Se va a cocinar o...? No, qué desastre. Si tuviésemos que resumir en uno, el desafío de la educación para 2023 en adelante. Conectividad, 1. Si no tenemos conectividad, Sí. no vamos a poder avanzar. 2. Capacitación docente. Formación docente continua y especializada. 3. 3, desde mi punto de vista, y es el último, pero no el menos importante, infraestructura. Pero infraestructura tiene que seguir siendo todavía responsabilidad del MEC, o se tiene que delegar a obras públicas. Se puede delegar a obras públicas, pero ¿sabes qué? No quieren ellos. ¿Por qué? Porque son obras pequeñitas aquí, allá, nadie quiere.